Hola, ¿cómo están ustedes? El tema que les traigo hoy es Quirón en conjunción con el nodo en Aries. Generalmente estas conjunciones suelen ser muy fuertes y amerita que las exploremos un poquito desde una perspectiva esotérica, que es la propuesta que hago en este espacio. Como ustedes saben, el abordaje que hago lo denomino astrología en 3 dimensiones, donde consideramos la astrología tal como las conocemos y profundizamos en significados esotéricos que en el encuentro pasado les explicaba un poquito de qué se trataba la astrología esotérica. Entonces, hoy vamos a ir primero desde lo que conocemos. Bueno, como sabemos, Quirón es un asteroide, algunos dicen planetoide, pero bueno, lo más importante es que se ha descubierto conjuntamente con el gran movimiento de Greenpeace allá por los años 77, y más allá de los aspectos astronómicos, ya hemos constatado que Quirón tiene una enorme implicancia en nuestros aprendizajes en la vida. Tiene un ciclo irregular de unos 49-50 años su giro completo. Esto es simplemente para ir ubicándonos. Es fenomenal ver las crisis que se nos producen con los retornos de Quirón o cuando Quirón está haciendo contacto o es contactado por algún planeta o aspecto significativo. Lo importante en este momento es que Quirón ha entrado en Aries desde abril del 2018, entra y sale, no es un movimiento regular, ha estado entrando entre el 2018 y 2019 al signo de Aries. En particular, hoy voy a referirme en general a Quirón, veremos algunos significados más profundos, como decía, desde la perspectiva esotérica, para tratar de ampliar la mirada que tenemos también del significado de este arquetipo en nuestras cartas. Va a estar transitando en Aries hasta de junio del 26, va a estar saliendo de Aries, y abril del 27, o sea, definitivamente se va a ir en abril del 27 del signo de Aries. Estuve durante la semana estudiando el tema de Quirón en la carta de Argentina. La semana que viene voy a empezar una serie de conversaciones regulares en YouTube, analizando específicamente el tema de Argentina, y realmente tiene mucho peso en muchos eventos que han pasado en nuestro país. Hoy lo importante es que vamos a tener ahora entre el 26 de abril, el 26 de febrero, disculpen, y el 14 de marzo, estará haciendo conjunción al nodo. Estas conjunciones, estuve explorando las conjunciones pasadas, no se dan siempre en los mismos signos, porque el nodo, como saben, tiene un retorno cada 18,6 años, cada 19 años, el retorno del nodo, y Quirón tiene 49 años más o menos, su retorno es irregular, entonces se suele dar en distintos signos y en distintos momentos. Lo significativo es que el retorno anterior, en algún punto del universo, se encontró en Aries en el año 1969, donde hubieron muchos eventos relacionados con conflictos y en particular en Argentina existieron montones de eventos. Tuvimos que con Quirón en Aries
¿sí? Tuvimos el famoso Cordobazo, ¿sí? Se dividió la CGT, hubo muchas muertes, fue un momento muy complejo en Argentina y después es muy interesante seguir analizando el tránsito de Quirón por Aries en la casa 6 de Argentina. Pero lo cierto es que a nivel planetario, en el año 69 se hizo otra conjunción de Quirón con Aries, con el nodo en Aries, a 1 grado de Aries. Luego tenemos distintas conjunciones en otros signos. Muy llamativo que la última conjunción del nodo de Quirón con el nodo fue en Acuario, al 21 grados de Acuario en el año 2008, donde también tuvimos toda una serie de colapsos financieros muy significativos. Esto simplemente como para ubicarnos de que cada tanto se da esta conjunción. Ahora, dicho esto, que es más o menos entrar en contexto de los aspectos astronómicos, las conjunciones, quisiera ahora referirme a los significados de Quirón, Quirón en Aries, al significado del nodo. En particular voy a empezar por el nodo, porque respecto del nodo, en YouTube hace ya un tiempo yo hice un video sobre cómo interpretar a los nodos, teniendo en cuenta de que no solo debemos interpretar la cualidad vibracional por la que pasa, que en este momento para todos es el nodo transitando por Aries, sino que también es muy relevante en las cartas nuestras interpretar la casa, pero la casa interpretado, como expliqué en ese video, considerando la fase del nodo, que es diferente a si está en casa 1, estaría en fase 12, por ejemplo, etc. Entonces, ahí tienen un video para el análisis de cómo interpretar los tránsitos del nodo. Pero vamos a ver en esta oportunidad, para tratar de entrar de qué se trata, primero, la propuesta de esta conjunción y en profundidad tratar de entender a Quirón. El nodo, como sabemos, marca cuestiones de aprendizajes profundos que debemos realizar a nivel de la psiquis. Es decir, debemos reconocer esas energías que propone el nodo norte y ponerlas en práctica. Es decir, que el nodo en Aries, que está transitando, como les dije, desde, ya se los dije, desde julio del 23 hasta enero del 25 por Aries. Antes estuvo transitando por el eje Tauro-Escorpio, ahora está transitando por el eje Aries-Libra, proponiéndonos realmente contactar con nuestros deseos de lograr objetivos, de lograr autonomía, de ponernos en movimiento. Y bueno, y de esto se ha estado hablando mucho respecto al tema de la importancia del nodo en Aries, que también nos invita a liberarnos de acuerdos que ya no nos retienen en algún punto, en ciertas complacencias o relaciones en las cuales podemos estar atascados y que de alguna manera ya nos retienen respecto a iniciar y enfrentar nuestras propias decisiones. En particular, Aries tiene que ver con los inicios. A mí me gusta sintetizar el trabajo de Aries como que Aries nos permite iniciar, crear y también liberarnos. Aries tiene que ver con un impulso instintivo relacionado en particular con los primeros chakras,
y esta fuerza es la que está activa como propuesta para todos, cada uno en su propio trabajo personal. Pero hoy quiero detenerme un poquito en de qué se trata Quirón. Cuando nosotros hablamos de Quirón, siempre decimos el sanador herido. Hay trabajos maravillosos de otros astrólogos respecto a Quirón y hablando de esa herida que portamos, ese dolor del cual es difícil liberarnos y de alguna manera, a partir de haber sufrido determinadas situaciones, terminamos adquiriendo nuevas posibilidades de nosotros mismos. Quirón, en particular, se lo suele asociar, cuando uno trata de comprender a Quirón, uno dice que tiene un origen kármico, como que es algo que hay que aprender en particular. Se habla también de la herida del alma. Y simplificándolo es como que es alguna lección que tenemos que aprender. En particular, yo quiero relacionar a Quirón con un trabajo muy profundo que nosotros tenemos que hacer a medida que vamos progresando evolutivamente y que tiene que ver en particular con la regla 3 del trabajo de El camino del discípulo del Tratado de Magia Blanca. Y en particular, Quirón tiene que ver con esto que les voy a comentar. Como sabemos, Quirón está entre Saturno y Urano. Saturno, regente de la evolución en este planeta, y Urano, regente del séptimo rayo, que conecta directamente esa inteligencia del espíritu con este plano. Hay algo de lo que viene de otro plano que, llegado Saturno, uno lo va asimilando, ¿no? Saturno nos propone experiencias concretas que podemos evaluar. Ahora bien, Quirón está entre ambos. Desde el punto de vista, desde esta interpretación, se dice que nosotros, cuando estamos en este camino, lo que venimos es a expresar a nuestra alma, a nuestra luz. Como les comenté anteriormente, nosotros tenemos como una elección para hacer en este camino, que es el camino de la izquierda, quedarnos con los apegos que nos retienen en determinados lugares, o entregarnos a el segundo rayo del amor, de la integración, del fluir con la vida. Entonces, en particular, dice el tibetano, un principio es aquello que da vida a la afirmación de que el mayor bien es para el mayor número. Acá lo que va a empezar a hablar es, en particular, que nosotros, hasta determinadas instancias evolutivas, estamos en la instancia de estar atrapados, dicho desde la psicología, en la carencia, o dicho desde este lenguaje esotérico, lo que llamamos el yo inferior, que siempre siente que le falta. Hay una sensación de carencia en una primera etapa. Todo ese camino tiene que ver con un camino que nos va a proponer experiencias
de sufrimiento, de dolor, hasta ir liberándonos de apegos. Y a la medida que vamos liberándonos de esos apegos, ¿qué va a suceder? Cuando nos vamos liberando del yo como protagonista y empezamos a darnos cuenta que hay otros y que con otros nosotros trabajamos con aquello que tenemos para entregar, empezamos a pensar en el bien del mayor número. No lo voy a complejizar leyendo, pero sí me gustaría por ahí tratar de, para que resonar, un párrafo que dice: el hombre, el ser humano, aprende la primera serie de principios, o sea, aprendemos los temas del dolor, de la frustración, de la personalidad, por medio de la codicia y el consiguiente desastre que ella produce. Estamos en un momento donde medimos la felicidad por el tener. Entonces, dice, el principio se forjó mediante el dolor y aprendió que sólo podía gozar de lo que era suyo por derecho y no por posesión. No voy a seguir con este principio, sigue dando ejemplos de cómo nosotros aprendemos Saturno a través de las experiencias, y dice la segunda serie de principios: cuando logramos resonar con el bien para el mayor número, la segunda serie de principios se aprende mediante la renunciación y el servicio, ¿no? El tema del proceso evolutivo en el que estamos es un gran desafío. Yo acá les propongo un espacio para profundizar algunas cosas, más allá de lo que estamos atravesando cada uno en lo cotidiano. Quería hacer esta referencia de la regla número 3, que propone todo un viaje para desprendernos de estos apegos y entendimientos que evitan que la luz de nuestra alma, somos lucecitas y lo que tenemos que hacer es esto de liberarnos de estos apegos, vivir en el mundo pero no pertenecer al mundo. Es decir, no vivir en una nube donde no comprendemos las reglas del mundo. De hecho, en psicología esotérica existen 4 grandes principios para anclar en este mundo, y uno de ellos es respetar las leyes de nuestro tiempo, y si no nos gustan, cambiarlas. Es decir, debemos vivir comprometidos con el mundo, que nunca se entienda que estoy hablando de otra cosa. Dicho esto, para comprender a Quirón, ¿sí?, comprender el dolor de estar encarnados, el dolor de sufrir determinadas situaciones y quedarnos en ese apego del dolor. Yo digo que Quirón en la vida práctica es como tener una herida. Cuando las heridas cicatrizan, yo tengo algunas heridas acá en mi mano y los días de lluvia me duelen. Es decir, la herida queda la cicatriz. Es decir, en Quirón vamos a hacer contacto profundo con alguna situación o experiencia dolorosa que hayamos atravesado o la hayamos asimilado como dolor, para que de ese dolor podamos pasar a una comprensión profunda de esa experiencia y a través de esa experiencia transformarnos en guías de otros. Esto
parece palabras, pero cuando uno siente Quirón, yo tengo Quirón en uno. Es difícil nacer con Quirón en uno, pero esto da un profundo sentido de experiencia del dolor de existir. Y así cada uno de nosotros puede tener a este Quirón en distintas áreas o experiencias de vida. Vamos a hablar de las regencias para tratar de entender más en profundidad este dolor y el porqué. ¿Se acuerdan que en la charla anterior yo comentaba de que existe un porqué y un para qué? Quirón se le da como regencia porque lo que se propone es un trabajo de integración, ¿sí? Es un trabajo que se lo asocia se le da como regencia a Sagitario, por este tema de integrar el aspecto animal, humano y álmico o espiritual, ¿no? Por esta cuestión del centauro con la flecha y este aspecto de integración de las cuestiones más primitivas del humano con lo superior. Está perfecto. A mí me resulta bastante en la interpretación astrológica asignar Quirón a Virgo. Y Virgo tiene que ver con comprender profundamente la ley del servicio. La ley del servicio, del ritmo. Entonces, en principio, podemos asumir que a Quirón le damos estas interpretaciones de regencias de Sagitario y de Virgo. Ahora bien, asumiendo que tiene estas regencias en Sagitario, ahora vamos a ver cómo se relacionan esto que estoy diciendo. Vamos a saber que el regente de Sagitario, es decir, encontrar el sentido de la experiencia, tiene su regencia en Júpiter. Júpiter es regente del alma, es decir, que si asumimos a Quirón como regente también de Sagitario, por esta cuestión del sentido profundo que va a tener este dolor que experimentamos, que no es más que el dolor de nacer y morir. Porque aunque nos olvidemos, el mayor de los sufrimientos, si lo tuviéramos conscientes, es que sabemos que todos moriremos, al menos sin entrar en las sofisticadas etapas del transhumanismo. Entonces, el regente de Sagitario es Júpiter, dándole un sentido a esta herida. Pero también el regente del alma de Acuario, donde somos en la humanidad, somos resonando con otros, es Júpiter. Júpiter es el regente de Acuario en el alma, es decir, el sentido profundo de la experiencia en este plano es encontrarnos como humanidad. Y el regente jerárquico y planetario de Virgo. Y entonces acá tenemos un misterio. Como yo le decía, esto de lo esotérico nos va revelando misterios. Encontramos que ese significado profundo de integrar ese dolor a nuestra vida lo encontramos en primera instancia y en lo que conocemos en Sagitario, que nos permite poner
un sentido a eso acontecido. Pero también eso que ha acontecido y que debemos integrar y darle un sentido, tiene el sentido del bien para el mayor número, que es la nota que nos toca tocar en este concierto Humanidad en Acuario. Y desde el punto de vista planetario, tiene que ver con dos grandes leyes que en algún momento ya más avanzado de la cuestión podemos explorar, que es la ley del servicio y el sacrificio. El sacrificio como una vida de entrega a una inteligencia, realidad que nos contiene. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Entonces, con lo que quería mostrarles en esto es la profunda relación que podemos ir descubriendo en el sentido de esta herida. Y para llevarlo a la práctica, cuando nosotros, hay un libro que ahora no me acuerdo la autora, una autora inglesa que trata, es un tratado sobre Quirón y muestra los distintas gurúes, la posición de Quirón en sus cartas. Quirón, al producir un dolor tan intenso que debemos integrar, comprender, nos da un profundo sentido de amorosidad con aquello que hemos padecido. Es en este padecimiento profundo que encontramos la sabiduría para conectar con el dolor del otro. Y en particular, las posiciones angulares de Quirón en las cartas y algunos aspectos indican que las experiencias pudieron haber sido más fuertes. A mí un caso que me ha llamado bastante la atención es que cuando Quirón ha sido activado por determinadas instancias o por ya la carta natal lo indica, el rol protagónico que tiene el arquetipo, la persona suele tener instantes donde su vida cambia. Uno de los casos que ha comentado incluso Alejandro Lodi en uno de sus videos sobre el Quirón en 5, la madre de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ¿no? Quirón en 5, en la casa de los hijos. Cómo a partir de perder un hijo, uno puede transformar ese profundísimo e incurable dolor en una causa. Quirón está muy asociado a este proceso de transformación. Y este proceso de transformación yo lo analizo bastante cuando veo cómo salir de la conciencia egocéntrica, cómo se produce el salto, cómo hacemos para que personas tan estructuradas en la dinámica de la conciencia egocéntrica peguen un salto a la comprensión de aquello que está más allá del yo, que vendrían a ser los estadios, como llama Ken Wilber, los estadios postconvencionales, donde el yo está ya en contacto con los otros. Es decir, ¿por qué la gente que está en los comedores solidarios y vive en la pobreza se ayudan unos con otros y están? Porque solo desde la experiencia de mi dolor puedo comprender tu dolor. Una vez, una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, en un artículo que salió, La economía del amor, ella cuenta la historia, una historia que la asombró. Estaban por Calcuta, había mucho hambre y estaba visitando a esa gente pobre que vivía totalmente en la marginalidad, y resulta que le dan a una de las carpas que estaba ahí, le dan un pote de arroz
Y cuando le dan el pote de arroz a esa mujer que tenía que compartirlo ahí con su hijo, lo mira y le dice, vamos a dividirlo porque ella, la vecina, la que estaba en la otra carpa, también tenía hambre. Entonces, ese contacto desde mi profundo dolor de padecer, puedo comprender al otro. Y de esto se trata Quirón. Y en particular, Quirón, algunos lo llaman el regalo divino porque es esta posibilidad de dar el salto del yo a la resonancia real con los otros. Y esto lo hacemos en lo que nos toque. Entregamos desde lo que nos toca. Entonces, en particular, si tratamos de entender qué pasa con un Quirón en Aries y lo tratamos de llevar a nuestras vidas, y veremos que hay desde Quirón en Aries, expresa algún tipo de carencia en poder actuar, en poder crear, en poder liberarse. Y desde esa carencia y el dolor o esa frustración de no haber podido expresar o tener autonomía, desde la herida, cuando se habla de Quirón, se habla de víctima-victimario, porque, digamos, en una primera instancia, si a lo mejor sufrimos determinada herida, podemos actuar con desconocimiento de cómo utilizar esa energía. Quirón siempre nos va a mostrar la dificultad, Quirón en Aries, perdón, nos va a mostrar esa dificultad para encontrar la acción justa, la acción correcta, el timing en el actuar. Entonces ahora, retomando esta complejidad de Quirón, para entender en profundidad de qué se trata este arquetipo, de qué nos está hablando. Si nosotros vemos en lo colectivo, estamos del tomate con el uso de la energía de Aries. Basta mirar a nuestro alrededor el nivel de confrontación, conflicto. Nos cuesta saber cómo defender lo nuestro o confrontar o pelear sin destruir. Es decir, ¿no? Yo siempre digo que para empezar a hablar de Aries hay que empezar a diferenciar agresividad de violencia. La agresividad es un instinto natural conectado con el primer y segundo chakra. Venís y me empujás, no me empujás. Venís y me querés quitar mi plato, no te lo doy. Si me lo pedís, puede ser que lo negociemos. Ahora, la violencia es cuando yo, a partir de mi entendimiento, pretendo imponer a otro o destruir al otro por diferente. Entonces la violencia siempre está emparentada con nuestro señor Don Plutón. Pero bueno, estamos en un momento donde vaya que tenemos Quirón en Aries en su máxima expresión. Los conflictos que existen de manera concreta, matándose porque no pueden sentarse a conversar. Entonces, agrediéndonos permanentemente porque no pensamos igual y no podemos
plantear un punto de vista y entender que el otro punto de vista puede ser diferente. Establecemos la tensión máxima de la polaridad. Entonces, estamos en un momento donde somos víctimas y victimarios, es decir, somos heridos por estas situaciones y provocamos heridas también por ellas. Y entonces, este Quirón en Aries, que está desde el 2018, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Y estará hasta abril del 2027, está transitando por Aries. El hecho de que esté transitando por Aries es como que tenemos la oportunidad de tomar conciencia de esta herida. El hecho de que esté en conjunción con el nodo es una oportunidad muy interesante porque el nodo posibilita revisar los aspectos psíquicos profundos. Entonces, quizás podamos darnos cuenta del nivel de violencia, y no agresividad, sino violencia, que se están ejerciendo desde cómo nos comunicamos, desde las relaciones, desde lo más personal hasta lo social, las guerras, la destrucción. Es inadmisible. Entonces, como humanidad, es decir, ¿cómo integramos estos aspectos animales, primitivos, destructivos, ¿sí?, con un aprendizaje? Y acá quiero traer otro tema esotérico. Este momento, como he dicho en alguna otra oportunidad, es un momento de ampliación de nuestra conciencia individual. Esta reflexión es para nosotros, para empezar a que nuestra conciencia se expanda a nuevas formas de percepción, comprensión y experimentación de la realidad. Un tema que es muy importante en esta época es que desde que se inició el cristianismo, ha habido predominancia en el planeta Tierra del sexto rayo, que tiene que ver con los ideales. Ustedes, quien estudia un poquito de historia, las cruzadas han sido matanzas fenomenales, las muertes por los territorios, justificamos las matanzas de cualquier tipo por razones de territorio, de límites. El sexto rayo, que tenía que ver con, y que es regido por Neptuno y por Marte, yo no voy a entrar un poco en el tema neptuniano, pero sí por Marte, regente de Aries. Esa energía está en este momento en salida, pero está irrumpiendo de manera fenomenal el séptimo rayo, que está regido por Urano, o sea, que está Plutón en Acuario y muchas cosas que podemos seguir conversando. Y, como les dije, Quirón está entre Urano y Saturno. Saturno siempre nos va a remitir a la evolución. Dicho sea de paso, está en Piscis. Por eso es un momento entre este año, el que viene fundamentalmente, de trasvasamiento va a ser un momento de elección. Un momento de elección evolutiva, individual, porque los eventos son fenomenales y podemos elegir no verlos, seguirlos hasta que se nos impongan. Cada uno elige y decide su evolución.
Evolucionar implica, como les dije en el encuentro pasado, una elección. Una elección que lleva nada que ver con ser perfecto, con ser vegetariano, con meditar tantas horas por día, no. Es un compromiso en el aquí y ahora, con esta resonancia con la naturaleza humana. No se trata de ser brillantes o maravillosos. De hecho, muchas veces para estar con el otro hay que sumergirse en el fango y pelearla y vivir determinadas emociones y situaciones. Entonces, pienso que esta conjunción nos da la oportunidad de conectar profundamente con aspectos quizás escondidos, con reflexiones respecto a nuestras propias heridas en cómo actuamos, en cómo accionamos, y siempre teniendo en cuenta que si accionamos en torno a la individualidad, como les comentaba esto, de que mientras estamos en la instancia de la personalidad o de la conciencia egocéntrica, la evolucionamos por hechos de destino. Y entonces les comentaba esto de que es frecuente quienes están atascados en determinados apegos, se produzcan hechos de destino si es que le toca evolucionar. Porque no todos vamos a estar en séptimo grado, sino que habrá quienes le toca primero, segundo, tercero, y todo está bien. Pero una cosa es lo individual y otra es lo colectivo, y vamos a seguir conversando. Pero haberles transmitido de alguna manera la importancia que tiene este momento en el cielo de revisar en profundidad nuestra forma de accionar, de la diferencia que existe entre agresividad para la defensa, la supervivencia, y la violencia, y cómo estamos atravesados en el planeta por somos víctimas y victimarios de la enorme violencia que encontramos en cada cosa que vivimos. La violencia tiene muchas facetas, ¿sí? Es violento que no te alcance para comer trabajando. Es violento que tengas una habilidad, un don y no lo puedas desarrollar por ciertas condiciones. Hay muchos mecanismos de violencia, pero cada uno de nosotros puede en principio ver en qué área de nuestra carta está cayendo esta conjunción y revisar en esa área específica. Los que están por acá ya saben que tenemos las áreas de experiencia, las casas astrológicas, ¿sí? Revisar si esta conjunción hace aspectos con algún otro planeta. Fíjense en qué área de sus cartas cae esta conjunción. Tenemos mucho para pensar respecto a si somos víctimas o victimarios de acciones violentas. En abril tengo la intención de que se forme un grupo de estudio, el primer nivel de un grupo de estudio de astrología en 3 dimensiones. Lo llamo grupo de estudio porque yo seré una guía. Vamos a ver en ese estudio los signos del zodíaco con sus 3 regencias, teniendo previamente una arquitectura básica de cómo es esto del estudio de la astrología esotérica. Y bueno, y cada uno empezará a hacer sus prácticas
en función del conocimiento que vaya incorporando y que vayamos trabajando. Así que ustedes se pueden comunicar conmigo por WhatsApp y seguimos en contacto. Espero la semana que viene estar con algún otro tema o que ustedes me propongan algún tema que les interese conversar. Les agradezco mucho y esto va a quedar grabado, espero bien. Bueno, chau, chau.